En este séptimo domingo del ciclo de Lucas escuchamos el evangelio en el cual el Señor es llamado para curar a la hija del jefe de la sinagoga, Jairo, y vienen a avisarle que la niña ha muerto. Y el Señor dice, aún así vamos hasta allá. Cuando dice frente a los que estaban haciendo los ritos fúnebres, les dice que salgan, que la niña está dormida, todos se burlan de Jesús. Sin embargo, dice el texto claramente que Pedro, Santiago y Juan fueron los únicos que entraron con Jesús. El resto de los discípulos se quedó fuera, solamente entraron con él y entraron los padres de la niña. El Señor le mandó, levántate niña, y ella al punto volvió a la vida. El Señor dijo que no le contaran a nadie lo que había sucedido. Esta frase nos puede resultar un poco extraña, porque si había algo en esa situación, era justamente que estaba todo el lugar lleno de gente. Era el archisinagogo, por lo tanto estaba toda la gente de la comunidad, de la comarca, estaban ahí afuera, ellos la habían visto muerta. ¿Cómo es que Jesús les dice, no le digan nada de esto a la gente? Si justamente, ¿cómo es que el Señor da esta recomendación tan difícil de mantener? Y él se refiere a que, bueno, efectivamente él dijo, la niña duerme, como si, digamos, ella padeciera solamente una enfermedad temporal o alguna afección de la cual volvió. Digamos que ese milagro tan resonante, fue hecho en atención, en primer lugar, a Pedro, Santiago y Juan, que lo acompañaron, y luego a los padres de la niña que la recibieron con vida otra vez. Jairo toda su vida, junto con su mujer, sabían que la niña había vuelto a la vida desde el otro lado, desde la muerte. El resto podían contar una anécdota de cuando aquella vez la hija se había enfermado y parecía que estaba muerta. Solamente algunos sabían esa verdad. Lo primero que pensamos cuando vemos un milagro es querer contárselo a todo el mundo, porque un milagro viene de la palabra, es cosa admirable, aquella cosa que hace que nuestros ojos se abran llenos de asombro y nos sintamos superados por lo que estamos viendo, porque nos damos cuenta que en este caso un milagro es una acción de Dios palpable, sonante. Y también, a la vez que nos pasa esto, también reflexionamos y nos damos cuenta que los milagros, muchos de los cuales hemos sido testigos, fueron hechos en atención a nosotros y a los pocos que nos rodeaban. Y no se enteró todo el resto de la multitud. ¿Cómo es que Dios realiza grandezas tan dignas de alabanza? Y sin embargo, las hace para que las vean algunos y no las hace para que las vea el resto. ¿Cuántas personas han sido tocadas por la mano de Dios en medio de las enfermedades mortales más terribles y una vez curadas, ellas mismas actuaron como si se hubiesen curado por casualidad? ¿O acaso los milagros de Dios están para ahorrarnos dinero en el médico? Es decir, cuando Dios viene a nuestra vida, viene a mostrarnos algo en sus términos. Y si nos hace dignos, o mejor dicho, nos regala la posibilidad de estar frente a esas acciones, no es porque somos mejores, sino porque esa grandeza que Dios está haciendo está destinada a modificarnos a nosotros. Tal vez no el que está al lado, tal vez no impresiona el que está atrás mío, inclusive hasta uno que estuvo participando. Sin embargo, esa grandeza fue hecha en atención a que mi fe no se pierda, ya que siempre el Señor, cuando hace grandes cosas a pedido de alguien, de algún necesitado, dice, tu fe te ha salvado. Y aquí lo más importante es la realidad de la fe. No vemos, pues, a una niña venida de la muerte y vuelta a la vida, no la vemos como fruto de una capacidad de resucitar muertos de Jesús, sino de que el Padre Celestial oye el pedido de estos padres que están pidiendo la vida de su hija, su única hija. Es ahí que en nombre de Jesús lo piden, pero es
esa fuerza que dicen, podemos decir, tu fe te ha salvado. La fe de los padres de Jairo y de su mujer salvaron la vida de su hija. Y la grandeza que Dios hizo habrá quedado, esperamos, marcada en el corazón de Jairo y de su mujer, y también esperamos que en la vida de esa niña, que fue objeto de semejante grandeza de Dios. A su vez, los apóstoles habrían de contar eso, en particular Pedro, Santiago y Juan, aquellos que por decisión del Señor estaban más cerca de Él en sus decisiones, en sus enseñanzas, que tenían un espacio, un destino, una vocación especial dentro de los demás apóstoles y en la futura iglesia. Estas son cosas puestas por el mismo Dios. Vemos cómo Dios derrama el amor sobre todos, pero no todos se llenan del mismo modo. Vemos cómo Dios da a cada uno una vocación y no nos hace a unos copias de los demás. Cómo Dios da a unos una cosa y a otra, a uno en un momento y a otro en otro. De que el mismo signo puede ser causa de elevación para unos y de tropiezo para otros. Por eso la acción misteriosa de Dios solamente es asequible verdaderamente, no porque estamos ahí cuando algo sucede, sino porque tenemos fe para poder verlo. Porque tenemos fe, realmente creemos en que es Dios el que lo está haciendo, le creemos de todo lo que nos enseña y esperamos que esa fuerza de Dios, capaz de traer a una niña del otro lado de la muerte, o de hacer tantas otras cosas más, darle vista a un ciego de nacimiento, hacer caminar a un paralítico postrado por sus pecados, hacer de nosotros también libres de nuestras ataduras, de nuestros límites, de nuestros pecados, de nuestros impedimentos, de nuestra existencia incompleta, que sea completada por la fuerza de Dios, pero lo será en sus términos, cuando Él quiera, como Él quiera, de la manera que Él quiera aparecerse. Nosotros solo tendremos la oportunidad de decir que sí, pero no somos per se merecedores de infinitas oportunidades. Dios nos invita y es generoso con nosotros, pero lo es de acuerdo a un deseo universal y particular de que todos alcancen la salvación. Por eso pidámosle a la Santísima Madre de Dios que avive en nosotros los ojos de la fe y que enseñe a nuestro corazón a decirle que sí al Señor que viene.